Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:31, continuamos en Radioanálisis, es miércoles, es 13 de marzo del año 2024 y obviamente tenemos muchos temas que conversar con ustedes. Hasta ahora empieza el panel de conversación, saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, una de las noticias que evidentemente marcó el día de ayer fue la irrupción muy fuerte en el debate sobre seguridad del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Recordemos que primero el alcalde concurrió, Monse, al Palacio de la Moneda a reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, y a la salida de esa reunión, en consulta por parte de los medios de comunicación, manifestó su apoyo a la utilización de las Fuerzas Armadas, de los militares en tareas de orden público. Esto se da en el contexto de algunos crímenes bastante truculentos que se habían producido en la comuna que él encabeza. Recordemos además que Maipú es una de las 3 comunas con más habitantes del país. Y adicionalmente con la proliferación, que este es un problema que excede a la comuna de Maipú, que es un problema nacional que hay que abordar, la proliferación de campamentos donde además el Estado no llega a apoyar, es decir, a dar servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, en fin, sino que parece que tampoco llega a imponer su imperio, sus reglas, ¿no? Y es por eso que hay preocupación por algunos reportes que dan cuenta de que ahí podría estarse al menos incubando alguna expresión de paraestado, es decir, organizaciones que ejercen el poder al margen de las instituciones de la República. Como sea, el hecho que Bodanovich provenga del Frente Amplio, muy en particular de Revolución Democrática, produjo ayer una situación bastante paradójica, que es que la derecha lo apoyó más que el oficialismo en su propuesta, y no podemos dejar de mencionar que todo esto además se da en el contexto de un año electoral donde los alcaldes necesitan decirle a su electorado cosas que les hagan sentido. Bueno, este debate no es sencillo, así es que tiene al menos estas aristas que estoy comentando introductoriamente. Sí, vamos a estar en unos minutitos conversando de este tema con nuestros panelistas, pero mientras, para dar un marco general, este debate surgió ayer, un poquito antes del mediodía, con las declaraciones del alcalde Bodanovich, y la ministra Toá, pasada las 4 de la tarde, a las 4:22, hace un posteo en redes sociales, en Twitter particularmente, un hilo de Twitter donde adjunta una imagen de ella junto al alcalde Bodanovich, que ayer visitó La Moneda, ¿no? Este punto de prensa que da es posterior a la reunión con la ministra Toá, y señala en este hilo de Twitter que no pueden existir territorios donde el Estado está ausente, ni podemos permitir que la precariedad habitacional sea aprovechada por el crimen organizado. Coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el gobierno para poder desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica. Ahora, lo que llama la atención o donde surge la duda es que el alcalde Bodanovich no hizo alusión o no habló de la infraestructura crítica propiamente tal, habló de presencia militar, ¿no? Y la infraestructura crítica no considera el apoyo, por ejemplo, en zonas como en poblaciones, ¿no? Que es lo que son los problemas que tiene Maipú. Por lo tanto, está la duda si es que efectivamente se habla de la infraestructura crítica, que es un proyecto del gobierno que está siendo apoyado también por el oficialismo, con algunas ahí reticencias, pero es otra cosa, ¿no? Y la presencia militar, que es un poco lo que planteaba la derecha, o plantea la derecha, ¿no? De que los militares debieran también desplegarse, por ejemplo, en poblaciones. Es un debate que está instalado. Hoy día La Tercera, por ejemplo, recoge la opinión de otros alcaldes de la región metropolitana, incluyendo otros del Frente Amplio, por ejemplo, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, también está la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, además de
alcaldes de oposición, como el alcalde de Puente Alto y de La Florida. Bueno, ayer también el alcalde de Padre Hurtado, ¿no? Donde ocurrió, hay un hecho bien grave, apuntaba a lo mismo y coincidía, ¿no? En su opinión con el alcalde Bodanovich. Es un debate que está abierto y lo vamos a comentar, por cierto, con nuestros panelistas. Claro, y históricamente el Frente Amplio ha estado en contra po, de la presencia de los militares en tareas de orden público, así es que aprovechamos que está acá Natalie Campuzano. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, siempre un gusto estar acá. Bueno, ¿es representativo o no? ¿Te sientes identificado o no con lo que dijo el alcalde? A ver, yo creo que el tema de seguridad es un tema abordable, o sea, es un tema difícil de abordar y creo que tiene distintas magnitudes también de abordarla. Más que sentirme representado, no, yo creo que efectivamente es necesario mirar todas las aristas que hoy día existen en la institucionalidad para poder abordar la situación que se ha visto particularmente en algunos lugares, entre ellas Maipú. Ahora yo tengo la misma apreciación que usted lo escuchaba atentamente lo que indicaba y que claro, ¿a qué se refiere con el despliegue militar? Porque efectivamente hay un consenso, se puede decir hay un consenso del sector del oficialismo y también por parte de la oposición que parte importante de lo que es en este caso el mundo militar debiese estar en lo que son la infraestructura crítica, entendiendo también el rol estratégico de la infraestructura crítica, pero creo que hay que ser súper enfático en decir de que hoy día existe una policía que es Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Policía Marítima, que efectivamente cada uno cumple su rol y creo que en eso también tenemos que hablar que no solamente la modernización de las instituciones en materia de reglamento, en materia de derechos humanos, que es muy importante, que en el 2019 lo vivimos y creo que es necesario también que se pueda abordar, pero también en razón a los delitos y el despliegue de los delitos que actualmente se están realizando y que nuestras policías pareciera ser que quedan atrás por la falta, ¿no?, de estar en el presente de la actualidad del delito, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante pensar esto a largo plazo, y pensar a largo plazo es que efectivamente nuestras policías estén a la altura de poder tanto tener la acción preventiva, ¿no? Como también, me refiero a acción preventiva e investigativa por parte de las policías de investigaciones, como también en este caso la policía vinculada a Carabineros, ¿no? Que creo que también es un tema ahí a abordar, porque constantemente, o si no, vamos a estar con este debate, si son necesarios o no los militares o no, y el origen de las Fuerzas Armadas en su despliegue tiene otro objetivo, ¿no? Y por eso existen las policías. Por tanto, yo creo que también se debe abordar eso de una manera seria, de una manera estratégica y también a largo plazo, porque constantemente va a ser un debate que por lo demás más ayuda en la polémica más que en la efectividad en el territorio. Sí, bueno, saludamos a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, que se está incorporando también al panel. Pablo, solamente para enchufarte un poco lo que decía Natalie, le preguntábamos por la propuesta del alcalde Bodanovich, que ha sido también recogida por otros alcaldes oficialistas y celebrada por la oposición. Y Natalie hace alusión al rol de las policías, de fortalecer las policías antes, ¿no?, de quizás evaluar estas opciones más allá de lo que ocurre con el proyecto de infraestructura crítica. Ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que se espera de las policías, de este despliegue o presencia militar, como decía el alcalde Bodanovich ayer? Se pretende que esté la presencia de militares con un objetivo disuasivo, que solo su presencia, ¿no?, disuada a los delincuentes o en la utilización de armas, que es para lo cual ellos están preparados. O sea, yo me imagino en una población, estoy exagerando quizás, ¿no?, pero con delincuentes, narcotraficantes que están armados, incluso más que las policías y que los militares. Un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes podría ser una cuestión desastrosa, ¿no? ¿Cómo analizas tú eso y el rol que debieran tener eventualmente los militares? A ver, creo que lo que tiene que ver con orden público, con seguridad, es principalmente una labor de policía, de Carabineros, PDI. Son los que se preparan justamente para aquello, tienen el armamento, uno puede discutirlo o no, pero tienen el armamento adecuado para cumplir su función. Y yo entendería siempre el rol de las Fuerzas Armadas como un rol complementario, que tiene que ver, por ejemplo, con el resguardo de ciertos lugares, lo de infraestructura crítica, pero veo muy difícilmente posible
un accionar mucho más directo de Fuerzas Armadas, como por ejemplo pasa en otros países. Yo creo que, primero, a lo que alude el alcalde de Maipú tiene que ver con eso, con una ampliación de a lo mejor de cubrir sitios que hoy día no logra hoy día abarcar Carabineros y la PDI, de alguna forma complementaria a la función que realizan las policías, pero más bien tiene que ver con un tema de presencia, de cómo se da capacidad de respuesta, a lo mejor muchas veces, pero creo que en el debate todavía hay que distinguir lo que hacen las policías y lo que hacen las Fuerzas Armadas. Creo que son roles muy distintos, son preparaciones distintas, incluso el comandante en jefe del ejército lo ha dicho, que ellos no están preparados justamente para entrar a una población y controlar una banda delictual o una banda de narcotráfico. Entonces, creo que estas distinciones hay que mantenerlas en el debate, aun cuando estos anuncios yo creo que difícilmente se van a cumplir. No, veo muy difícil que el gobierno ceda en esta materia, porque es muy polémico. Es una cosa que no está en su agenda, no está en su idea, no está en su programa, y por lo tanto, primero hay que distinguir bien lo que podría hacer cada una de estas instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, pero también hay que ver esto en lógica electoral, ¿no? O sea, estamos en un año municipal, el alcalde Bodanovich, yo no tengo ninguna duda que se va a reelegir, probablemente con algunos bastante hablan de facilidad. figura presidencial, incluso a futuro. Podría ser, pero esto hay que verlo en esa lógica. Creo que hay un componente electoral de cómo se hacen cosas distintas, pero esas cosas ojalá se hagan de forma responsable. Pero yo no tengo ninguna duda que detrás de lo que dice él hay algo más. O sea, hay una intención seguramente de algún sector del Frente Amplio de dar una respuesta distinta, pero creo que todavía no está del todo procesada justamente para entender lo que significaría. Pero yo insisto que más allá de que este tema se discuta y se ha discutido hace un par de meses ya, distinguí muy bien lo que significan los roles de cada uno de las policías. Creo que no confundirlo, o sea, confundirlo significaría justamente entorpecer las labores de cada una de las instituciones. Yo creo que Carabineros y la PDI tienen grandes desafíos de gestión, de cómo hacer una acción más efectiva, pero eso creo que muchas veces se contamina con el tema de las Fuerzas Armadas, porque solamente creo que sería una cosa, al final, poco práctica. O sea, recordemos lo que pasa en el estado de excepción de emergencia en la zona sur. O sea, se lleva renovándose hace casi 2 años. Sí. Y uno podría discutir que sí, perfecto, se pueden haber disminuido ciertos tipos de delitos, pero el estado de excepción se le da una normalidad, en que cada 15 días, con la reglamentación antigua, se iba renovando. Y eso creo que el estado de excepción tiene su nombre por algo. Y creo que esa sensación de seguridad que la gente puede percibir a partir de lo que pasa en la Araucanía y que ciertos delitos hayan bajado, también hay que cotejarlo con lo que significa que permanentemente esa zona viva en estado de excepción. Sí, ahí Natalie, te quería plantear 2 cosas, una de carácter más conceptual, si se quiere, y otra de carácter más político, ¿ah? Yendo a lo conceptual, aprecio que se usan con mucha liviandad hoy día en el debate público ciertos conceptos que nadie sabe al final del día qué significan. Por ejemplo, sacar a los militares a la calle, ¿no? Es como llegar y decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo aterriza uno eso? Luego, infraestructura crítica. Ya se usa tanto el concepto de infraestructura crítica que ya nadie sabe qué se entiende por infraestructura crítica. Yo no sé si para enfrentar al crimen organizado se necesitan militares, por ejemplo, protegiendo los hospitales o los puentes, cuando entiendo que el problema es de otra naturaleza, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los militares, lo mismo. O sea, probablemente se responde al clamor de mucha gente que está razonablemente preocupada, desesperada con el tema de la seguridad pública. Pero bueno, si se quiere hacer un mínimo de pedagogía, hay que explicarle a las personas que nuestra institucionalidad no permite que un día jueves, porque sí, se desplieguen militares en las calles. O sea, se requiere un estado de excepción constitucional, que además, Natalie, en ciudades como Santiago, y diría misma cosa en Valparaíso y Viña del Mar, generan consecuencias integrales sobre el funcionamiento de la ciudad. O sea, uno no puede aislar el factor del combate a la delincuencia del hecho que la presencia de los militares en la calle en la práctica implica que el poder civil le cede su control a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y para poner un solo ejemplo, cuando se decretó un estado de excepción constitucional en Viña del Mar a propósito de los incendios, se hizo acotadamente, porque si se hacía en la comuna completa iba a impedir el normal funcionamiento de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo primero de carácter conceptual que te quería preguntar respecto a cómo ves la densidad en el debate. Pero luego inmediatamente al tema político, ¿no? Yo no sé si el alcalde Bodanovich hubiera dicho esto en un año no electoral. Lo que sí es claro es que
está señalando algo no muy distinto a lo que diría la derecha. De hecho, la derecha estuvo mucho más de acuerdo con él que su propio sector. Y en segundo lugar, más o menos lo contrario de lo que decía hace 4 años, ¿no? Lo cual podría demostrar, esto te lo digo así como simplemente para provocar tu análisis, que finalmente al mundo progresista no se le ha ocurrido nada mejor que las ideas de derecha para enfrentar este tema. ¿Qué podríamos decir en esos dos planos? Parto de lo último hasta lo conceptual. Yo creo que efectivamente lo que ha mostrado un debate que, la verdad, quiero ser justa, también no he conocido la bajada del alcalde Bodanovich, ¿no? Solamente sé el titular de que apuesta que es necesario que los militares salgan a la calle a raíz de la situación particular que está viviendo Maipú y también nuestro país. Pero yo creo que ahí lo que decía un militante hoy día del Partido Único, en su momento Convergencia Social, Gonzalo Vintre, es necesario tener el debate de las ideas, ¿no? Como el debate de las ideas y también, de alguna otra manera, esta batalla cultural por, de alguna otra manera, también ganar esas ideas que están ahí. Y claramente, a raíz del debate que se está dando, con carencia también de lo sustantivo, que ahí también yo creo que va parte importante de lo conceptual que decías tú, tiene que ver que hoy día tenemos una política bastante carente de lo sustantivo, es decir, bastante vacía de esa idea, no solamente desde el sector, desde el progresismo, desde la izquierda, sino que también de la derecha, ¿no? Tenemos hoy día una oposición siendo oposición solamente por decir que no, muchas veces, ¿no? O boicotear al gobierno. Y también yo creo que es necesario indicar que al gobierno del presidente Boric le ha tocado todos los años una instancia electoral. Y por tanto también eso ha generado que haya una carencia real de diálogo a largo plazo, ¿no? De los objetivos país de largo plazo, que en este caso la seguridad y el nivel delictual que está en estos momentos en nuestro país obedece tener una mirada de Estado que ha sido muy carente por tanto de las distintas instituciones políticas. Y eso se da, yo creo, por esa carencia de lo sustantivo que te indicaba, y la liviandad que se ha indicado de hacer determinadas acciones, ¿no? O sea, yo escuchaba tu diagnóstico y efectivamente, o sea, acá en la región de Valparaíso, ¿por qué se hizo parcializado lo que fue el estado de excepción? Porque también hay una crisis a nivel nacional que se instaló con la crisis sanitaria, que hoy día la economía tiene que reactivarse, o sea, el Festival de Viña también tiene su lógica porque se realizó, ¿no? Entonces hay una serie de elementos y acciones que se dan en lo cotidiano que hay que mirar para poder poner este tipo de iniciativas, ideas, que por lo cual yo creo que no es el corazón de la solución. O sea, hoy día existen policías y las policías que tenemos que fortalecerlas, ¿no? Tenemos que generar mecanismos para que estas policías sean las que estén al frente de la solución, sin duda con la conducción del Estado, de la conducción administrativa que en su momento tenga. Pero insisto, esto es una política de Estado y estas posiciones tan erráticas de soluciones inmediatas y también muy de diálogo directo a raíz de lo que la gente quiere seguridad y legítimamente quiere tomar todas las medidas necesarias. Pero también para eso existen las autoridades políticas que tienen la obligación de instalar la necesidad de buscar la mejor solución, y la mejor solución inmediata no son los militares desde mi punto de vista, ¿no? Porque no están focalizados para esa acción. Y yo creo que lo que el Estado, el diálogo y el Estado en su conjunto debe invertir tanto tiempo como recursos es fortalecer las actuales policías para poder tener planes de corto plazo, porque se requiere, estamos conscientes de la urgencia, pero también a largo plazo. O sea, creo que es necesario revisar también las acciones, por ejemplo, de la policía marítima, que nadie la toma en consideración, pero son parte importante de las fronteras de la aduana de nuestro país, que ahí entra parte importante, y es de conocimiento que entra parte importante también de la droga a nuestro país, y creo que es necesario abordarlo desde ese punto de vista, también de policía de investigación, en la acción preventiva, ¿no? Que entre este tipo de carteles, etcétera, como también en la acción in situ, que es derechamente Carabineros de Chile, y creo que ahí debe abordarse con una mirada de Estado, que eso es lo que ha carecido, porque hemos tenido intereses particulares que no han abordado lo colectivo, porque hemos tenido escenarios electorales todos los años, y eso hace que lo más interesante es quién saca la cuña más rimbombante. Sí. Bueno, el problema es que el crimen organizado va varios pasos adelante que la institucionalidad y de que el Estado de Chile, cosa que ocurrió en Ecuador, que está pasando en Argentina, por ejemplo, ¿no? En
la ciudad de Rosario, donde las bandas criminales operan desde las cárceles, ¿no? Y en Chile, por suerte, no estamos en esa situación, pero avanza en una velocidad mucho más rápida que la reacción de las instituciones del Estado. Ahora, a modo de contexto, Pablo, uno ve muy nítidamente la diferencia, por ejemplo, entre lo que opinan los parlamentarios oficialistas, ¿no? Más temprano dábamos cuenta de aquello, la presidenta del Partido Socialista, incluso en la Democracia Cristiana, ¿no? Hay una opinión crítica respecto de este despliegue militar más allá del proyecto de infraestructura crítica, pero los alcaldes tienen una opinión bien distinta. Pues yo citaba, por ejemplo, a la alcaldesa de Ñuñoa, ahora, por ejemplo, la tercera publica la alcaldesa Karina Delfino del Partido Socialista, que también respalda al alcalde Bodanovich. Por lo tanto, el factor electoral aquí también se nota, ¿no? Esta diferencia entre alcaldes y parlamentarios que no están en campaña aún. Eso por un lado. Y un dato ya, pero no tiene mucha importancia, a propósito del liderazgo del alcalde Bodanovich. Estaba revisando que tiene solo 33 años y en octubre del 2025 cumple los 35, que es la edad constitucional para ser presidente de la República. No sé si le alcanza, creo que no. Así que es un dato ahí para tenerlo en cuenta. La pregunta, Pablo, para ir cerrando ya este tema, a raíz de lo que preguntaba Pato y lo que dice Natalie, ¿tú ves que hay una especie de desfonde ideológico en el Frente Amplio? Porque es muy clara el cambio de posición que han tenido no solamente los alcaldes en este tema, en seguridad, ¿no? Se ha visto, el mismo alcalde Bodanovich ha planteado otras cuestiones, por ejemplo, en materia de la gestión del gobierno, ¿no? ¿Tú ves que hay un desfonde ideológico de, digamos, el mundo de apruebo dignidad, no solamente para situarlo en Revolución Democrática? ¿Cómo lo ves? Sí, uno no sería tan categórico porque también pasa mucho en la derecha ese desfonde, entonces tendría Sí, como cierto cuidado con... me acordaba del llamarlo alcalde Lavín cuando en el estallido social, cuando defendía las ideas de la izquierda más que la izquierda. Entonces como que hay que ser cuidadoso con esas palabras, Sí. por lo menos de mi parte, porque hay mucho también de eso en la derecha. Pero sí a esta falta de contenido, esta falta de densidad ideológica, a mí también lo que me llama la atención es la falta de orden, en donde cualquier dirigente, que tiene el derecho a hacerlo obviamente, pero cualquier dirigente sale con su propia cuña, que de alguna forma intenta instalarse en los medios. Le pasa mucho a Winter, le pasa mucho, o le está pasando a Bodanovich, le está pasando a la misma alcaldesa Delfino la semana pasada o hace un par de semanas respecto a las elecciones en educación. Entonces, pareciera que aquí cualquiera tiene, y la tiene en el fondo, pero políticamente un poco más complejo, de salir a decir cualquier cosa respecto a lo que piensa de la contingencia, sin tener un plan un poco más estructurado atrás, una bajada de cómo se aterrizan los temas, de cuál es la base ideológica o política que tienen mis declaraciones, y eso se nota mucho. Entonces, puede que haya esta falta de discusión ideológica en ambos sectores, pero sí hay mucho de que cada político ya se siente con la capacidad para salir a dar solución a los problemas del país, sin mucha reflexión colectiva de lo que significa aquello, sin mucha reflexión partidaria de las consecuencias de algunas medidas, y creo que eso es lo que estamos notando hoy día, que cada 2 o 3 semanas salga un dirigente relevante de cada uno de los sectores, sale con alguna idea llamativa o distinta a lo que a su sector plantea, y eso es noticia, y eso está pasando con mucha frecuencia. Yo, estamos recordando o analizando los 2 años de gobierno. En el programa de gobierno del presidente Boric hablaba de refundar las policías directamente. Decía, de aquí a 10 años vamos a hacer un plan para refundar las policías. Eso fue en octubre, noviembre del 2021. Y 2 años y medio después estamos hablando de cómo fortalecemos las policías, algunos justamente de cómo sacamos a los militares a la calle para fortalecer algunas capacidades. Y eso tiene que ver, yo creo que junto con la falta de discusión ideológica y política, tiene que ver también mucho con la falta de coherencia respecto a ciertas declaraciones, ciertos planteamientos, en donde ciertos sectores políticos plantean alguna cosa en un momento, la realidad política a veces impide que eso se logre, pero el punto de fondo es cierta incoherencia que se nota en alguna idea y en algunas declaraciones justamente de sus dirigentes. Y claro, todos estos años han sido electorales, pero también tanta vuelta empieza de alguna forma a desarmar a las coaliciones políticas.
Lo de Lavín tiene mucho que ver con eso. Lavín tuvo muy bien en las encuestas, pero también en algún momento seguramente le pasan la cuenta justamente tanta, no quiero ocupar la palabra más ofensiva, pero tanta cambio, tanta modificación en su idea. Ibas a decir vuelta chaqueta. Bueno, en algún momento Lavín se autodefinió como, no sé si se acuerdan, como bacheletista aliancista. Entonces, eso puede tener un punto específico, Sí. pero a la larga te pasa la cuenta. Sí, simplemente decir dos cosas. Primero, y ahí a lo mejor darle la palabra a Natalie para cerrar. Primero que dentro de la cantidad de declaraciones que contaba Monse de alcaldes del oficialismo de la región metropolitana, hay una excepción, que la quiero mencionar como excepción, ¿no? Que es el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, PPD, que dice lo siguiente, dice: estoy un poco cansado de que periódicamente surjan propuestas que son muy grandilocuentes, son muy sonoras, pero que cuando uno las analiza tienen un sustento bastante precario desde la legalidad y desde la efectividad. Eso dice Cuadrado. Bueno, mencionar dos cosas. Primero, Carlos Cuadrado Prats no puede reelegirse, por lo tanto no tiene este condicionamiento que sí tienen Bodanovich, Ríos, Delfino, en fin. Y lo segundo que tampoco podemos olvidar es que el alcalde es nieto del general Prats, que probablemente es el gran mártir de la historia de Chile en la línea de que los militares no se involucraran en tareas que estuvieran fuera de los cuarteles. Pero solo para finalizar y darte la palabra, Natalie, y vuelvo a insistir que quizás con el afán deliberado de provocar, uno podría decir, bueno, si el alcalde Bodanovich efectivamente piensa lo que dijo, querría decir entonces que piensa que la derecha tenía razón, ¿no? O si no piensa lo que dice, y lo dice por razones electorales, entonces seguramente estaba pensando que para ganar hay que tomar las ideas de la vereda al frente, ¿no? Yo sé que el alcalde Bodanovich puntualmente no creo que tenga muy en riesgo la reelección, pero bueno, esto se da en un contexto electoral, por eso te lo pregunto. Y finalizo con esto. Al senador Insulza, aquí lo entrevistamos el día del segundo aniversario del gobierno y se quejaba de que en el oficialismo todo el mundo se daba gustito, nadie se cuadraba con el gobierno. O sea, él también hablaba de una suerte de desorden. Sí, yo quiero destacar no solamente los dichos de que, bueno, que sin duda generaron un debate importante en esto en materia de seguridad, pero también los dichos de la delegada presidencial y de otras actorías también del Frente Amplio, como el alcalde Durán, que han tenido un rol también de indicar que efectivamente es necesario fortalecer las policías actuales y que en este caso se está analizando la vía solamente de la infraestructura crítica con los militares y también entendiendo que no es la mejor vía, ¿no? La propuesta de la militarización completa de la ciudad. Entonces, no es solamente una voz, ¿no? Que hoy día ha levantado una eventual propuesta, sino que también otras personas también del Frente Amplio o del oficialismo han tenido posiciones que se contrarrestan con lo que ha dicho el alcalde de Maipú. Por tanto, yo creo que lo que se está dando es un debate más allá de abrazar las ideas de la derecha. Yo creo que se está dando un debate interesante de cómo abordar en materia de seguridad las políticas de Estado y que efectivamente el rol de los partidos tiene que ser un rol de discutir, de presentar ideas, iniciativas para luego ejecutarla. Por tanto, yo creo que ahí se está dando algo bastante interesante y yo creo que también en estos momentos electorales se da un grado de mezquindad que no solamente, lamentablemente, no quisiera que lo abordáramos de nuestro sector, pero también se ve en otros lugares también de otras coaliciones como tal, que han tenido una mezquindad constante para poder abordar temáticas de seguridad como tema país, ¿no? Entendiendo solamente y generando debate de obstáculos hacia el gobierno, no porque simplemente es el presidente Boric quien lo propone. Y creo que eso también genera una carencia de lo sustantivo o del debate real que se debe dar frente a esta idea, pero creo que es necesario que hoy día las proyecciones que se puedan dar y que no insistir con eso, no solamente se vean en lo coyuntural, sino que también tengamos un análisis tanto nacional de lo que Chile quiere en materia de seguridad y cómo va a enfrentar lo que hoy día está en nuestro país, pero también esto se tiene que ver en términos muy de carácter internacional. Hemos visto lo que está pasando en Argentina, hemos visto también cómo ha avanzado esta arremetida del crimen en el continente latinoamericano y de qué forma esto se sabía que iba a venir hace mucho tiempo, o no es más que se sabía, sino que sin todos los indicadores
daban que efectivamente la migración era un factor que iba a llegar a nuestro país y que no iba a llegar con los mejores exponentes, iba a llegar de todo, ¿no? De todo, como tal, gente buena, gente que efectivamente también está cometiendo algún tipo de delitos y que está entorpeciendo la seguridad en nuestro país, y esto tiene que abordarse de una manera continental, de una manera regional, ¿no? Y creo que ahí también hay un debe, no solamente del gobierno, sino que también desde una perspectiva de Estado, porque cerrar la frontera, como lo he escuchado en muchos medios de comunicación, no es la alternativa. Yo creo que cerrar la frontera sin un objetivo de qué es lo que se quiere también es un error, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber efectivamente una estrategia de país de cómo abordar tanto el crimen organizado, el narcotráfico y también la figura de la migración, que son temas que, si bien en nuestro continente están conectados unas con otras, pero que también hay un grado de distinción que tenemos que realizar para poder abordarlo de la mejor manera y de una manera seria, y no solamente con las frases populistas que hemos escuchado, bueno, yo diría durante esta semana, pero también en otros momentos que nuestro país ha tenido también algún tipo de algún delito que ha sido bastante bullado a raíz de lo que pasa con Ojeda. Hemos visto también otras derivadas que no solamente han sido frente a lo que se requiere en materia de seguridad, sino que también mucho de la teoría de la conspiración, involucrando a ministros de Estado incluso, con una falta de responsabilidad también en las palabras, que creo que también hay que tomarlos dentro de, también desde el escenario, desde lo particular que muchos políticos están privilegiando frente a lo que se requiere en términos colectivos para nuestro país. Sí, bueno, yo pensaba mientras hablaba, Natalie, que la derecha, que es la que está mejor aspectada para gobernar el país los próximos años, la va a tener bien difícil, ¿no? Si es que llega la moneda con este tema particular, y también por las posiciones que ha tenido en materia de seguridad, bueno, no solamente en esta, en pensiones, ¿no? En otras también. Bueno, es parte también de la discusión, la mirada a corto plazo que tienen los parlamentarios muchas veces, no solamente de oposición, sino que también oficialistas. Son las 9:02, hacemos un breve corte y a la vuelta más conversaciones aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos.
El colectivo musical de Quirusa es parte de nuestra cultura popular. Marcaron a toda una generación de jóvenes a fines de los 80 y durante los 90 con sonidos frescos, alegría y mucha originalidad. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05. Podríamos llamarle a esta parte de la conversación variaciones sobre el mismo tema, porque si bien en principio son un tema distinto, tienen que ver en parte con lo que hablábamos el bloque anterior, que es el tema del orden o el desorden en el oficialismo y el modo en que esto abre debates políticos, ¿no? Poquitos días antes, como ya lo mencionábamos, del segundo aniversario del gobierno, es ni más ni menos que una alcaldesa emblemática por haber sido líder del movimiento estudiantil del 2006 y proveniente del Liceo 1, quien habla en contra de la selección en los colegios y muy en particular en los emblemáticos. Cuando el gobierno estaba tratando de encarrilar los logros de su segundo aniversario, aparece el alcalde Bodanovich, ¿no? Pero ayer mismo, lo entrevistábamos más temprano, pero en realidad no fue hoy, sino que fue ayer, el senador socialista por la región del Libertador Bernardo Higgins, Juan Luis Castro, plantea un cambio de gabinete, ¿no? Dice que hay un desgaste de los ministros, en fin. Y estos mismos ministros que el día lunes por instrucción presidencial se habían desplegado en todas las regiones del país, ayer tuvieron que salir a hablar del cambio de gabinete, por lo menos en el Congreso tuvo que hablar Van Claveren y Maya Fernández. Y bueno, y esto evidentemente fue recogido de inmediato por el presidente de la UDI, el senador Macaya, planteando que sí, que había que cambiar gabinete, que había un desgaste. Pero no fue una iniciativa de la oposición, si eso es lo raro. No, pues el primer paso lo dio Castro, ¿no? Y bueno, y luego empezaron a haber otras reacciones. Bueno, lo pregunto en los dos niveles. Primero, la oportunidad del debate mirando al oficialismo de que parece no haber logrado cuadrarse con la línea argumental que quiso instalar el gobierno para el segundo aniversario. Y en segundo lugar, con si los cambios de gabinete resuelven o no los problemas que tenemos. Hay uno que parece consensual, que es el de gestión en el gobierno. Pero simplemente me hago la pregunta y no tengo una respuesta de que en el debate político y en el periodismo estamos hablando cada vez con más frecuencia de cambios de gabinete para resolver problemas políticos, ¿no? O sea, hace 10 años no ocurría así con esta frecuencia, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven, Natalie? Sí, yo creo que primero nos comparto que la solución constante sea el sacar a personas, porque creo que también entendiendo que un gobierno dura 4 años, sacar una cartera, no solamente a la cabeza de la cartera su ministerio, un subsecretario, incluso a algún director, muchas veces es necesario, ¿no? Yo estoy hablando de la excepcionalidad cuando es necesario, pero también genera, al sacar personas, genera una falta de continuidad en el trabajo, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces en determinadas carteras donde se ve mucho el efecto, ¿no? De cambiar una determinada persona en una cartera tan corta, que son de 4 años, etcétera, y que también esas políticas públicas de continuidad muchas veces tienen entorpecimiento. Creo que por esos factores no es lo mejor que se puede realizar, pero efectivamente también muchas veces se requiere por distintos motivos, ¿no? Que son diplomáticos, por motivos políticos, ¿no? Que se generan estos efectos de sacar a las personas de su determinado cargo. Yo creo que también ha habido una tónica importante por parte de la oposición de cualquier tipo de debate que se dé o controversia que se dé con el gobierno. El objetivo es sacar a un determinado funcionario o algún determinado ministro o subsecretario, porque el objetivo es generar algún tipo de revuelo político. Yo creo que
lo que hace falta por parte también de los distintos sectores es poder llegar a un punto de diálogo. Eso no efectivamente quiere decir a puntos de acuerdo constante. Cuando se requieren acuerdos, vamos a tener los acuerdos, pero también generar los diálogos necesarios para generar estabilidad política, porque creo que hay una sensación en la sociedad que constantemente hay una incapacidad de poder llegar a puntos en común, de poder mirar lo importante, y se mira en este caso más el asunto pequeño, que muchas veces afecta, ¿no? El asunto general o el asunto más importante, ¿no? que se requiere. Por mi parte, creo que no es la solución sacar ministerios, sino que más bien hacer un análisis profundo de cómo se ha instalado las políticas públicas dentro de un determinado territorio, ¿no? Zonas, región, etcétera, según donde esté el funcionario. Pero también creo importante que lo que hizo el análisis del presidente, y no quiero dejarlo pasar, durante este año, durante estos 2 años, muchos lo criticaron, y creo que si bien hay que entender que ha tocado un escenario bastante difícil, porque hemos tenido todos los años elecciones, porque efectivamente han habido situaciones bastante particulares para este gobierno, también creo que era necesario destacar algunos hechos que han pasado bastante desapercibidos, como el sueldo mínimo, la ley Papito Corazón, el tema del litio de por medio, ¿no? Que han sido de grandes debates en nuestro territorio. Aún se sigue en este caso insistiendo, y creo que está muy bien que se pueda insistir en el legislativo para poder abordar lo que es la reforma tributaria, para abordar pensiones, que a pesar de la posición que tuvo la derecha el año pasado, se sigue poniendo en tabla como uno de los objetivos que el gobierno quiere destacar, y quiere también que sea parte del legado, ¿no? Del trabajo que va a realizar este gobierno durante estos 4 años. Sí, el senador Castro apuntaba a problemas de gestión, que es una crítica constante que ha hecho no solamente el senador, sino que otros integrantes del oficialismo, la democracia cristiana también. Pero ahí uno piensa, si se pone como a ver en el detalle, y ahí te pregunto, Pablo, ¿cómo lo ves, no? Los ministerios que tienen mayores problemas de gestión, uno podría decir salud. Yo me imagino que el senador también apuntaba a eso, como a lo sectorial, salud, educación. Ya vamos a comentar también lo que está ocurriendo allí. El tema del comité político quizás puede ser una opción. Defensa, se ha hablado que ha tenido un bajo protagonismo, ¿no? A propósito de este debate que hablábamos anteriormente, y respecto de política exterior, ¿no? El tema de la FIDA, etcétera. ¿Cómo ves tú qué carteras a tus juicios están mal evaluadas o podrían ser susceptibles de un cambio? A ver, primero, el cambio de gabinete tiene que ver justamente con hacerse la pregunta que para qué serviría. Yo creo que eso es lo principal, más allá de que a veces son necesarios ciertos ajustes en ministerios, subsecretarías, pero lo esencial tiene que ver justamente para qué. Y eso uno empieza a escarbar un poco dónde podrían ser justamente los cambios. Y claro, hay una cierta, a lo mejor, tensión que tiene el presidente, que tiene que convivir con ella, de darle espacio a socialismo democrático y a lo que significa Frente Amplio Partido Comunista. Y darle un orden, un equilibrio a esa relación no es fácil. El socialismo democrático ya tiene mucha más figuración y poder de lo que tenía hace 2 años. Por lo tanto, creo que este es un tema muy, muy esencial de cómo se ordena el gabinete. Y además está esto que se ha mantenido en diferentes encuestas, que tiene que ver con la aprobación. Hay un porcentaje de la población que sistemáticamente aprueba al gobierno, que estamos hablando prácticamente de 1/3 del país. Uh-huh. Y eso también te limita tus cambios, porque tal vez el objetivo del gobierno obviamente va a ser querer una aprobación mucho mayor, pero también tiene que ver con cómo tú le hablas a tu público y cómo mantienes la relación ahí, y cómo ese 30-35% te es suficiente para ser competitivo en las elecciones. Entonces esos son como elementos de contexto. Pero entrando en particular a la pregunta, cuando tú hablas de déficit de gestión, muchas veces no tienes que hablar solamente de los ministros, sino que tienes que hablar de subsecretarios y de cómo se organiza el Estado. Yo creo que evidentemente hay falencias, por ejemplo, en obras públicas. Hay una ejecución muy baja del presupuesto del año pasado. Se aumentó en diciembre, noviembre, se empezó a gastar mucho más dinero de lo que había, de lo que estaba disponible, pero en gestión me parece que obras públicas, salud,
son carteras que han estado de alguna forma bastante debilitadas por el tema de cómo han manejado los recursos, de cómo cuantiosos recursos que tienen para administrar. Creo que no ha sido la gestión más eficiente respecto a ello, y considerando que hay temas políticos del gabinete del comité político que claro, se resuelve de otra forma. Desde el punto de vista técnico, creo que ahí en educación, salud, obras públicas, hay algunas debilidades que justamente se podrían abordar. Pero por ejemplo, de educación no va a salir el ministro de Educación. O sea, Cataldo está bien ahí. O sea, difícilmente podría salir, y todo lo que significaría lo que el Partido Comunista reclamaría. Entonces, creo que dentro de lo que el gobierno puede hacer, sí tiene que ver justamente con los temas más económicos y temas más de gestión. Por ejemplo, hace un par de días, creo que en la segunda de Mercurio, se preguntaba justamente respecto a la gestión de la ministra de Minería. Entonces, sí, en temas sectoriales, creo que el gobierno sí pudiera justamente hacer mayor ajuste, tiene más libertad para hacerlo. Cambiar el gabinete más político es más difícil, por todo lo que estamos hablando respecto a las consecuencias. Pero en términos de algunas carteras individuales podría hacer algunos cambios. Pero yo no veo el contexto para hacer usted una gran transformación. O sea, insisto, esta base a la cual el gobierno le habla, que este 30-35%, es potente desde el punto de vista de lo que significa tener un grupo de personas que siguen confiando en tu proyecto, a pesar de las adversidades. Entonces, sí, uno no ve el momento para hacerlo. Probablemente más cercano a las municipales, o probablemente después de las municipales, dependiendo de los resultados. Que lo tienen que ver obligadamente, pues más de alguien va a postular un cargo de representación popular. Además, tienen que renunciar los ministros para ser candidatos. Entonces, todavía yo no veo ese contexto. Entonces, en resumen, sí veo posibilidades de que haga cambios respecto a ministerios más sectoriales, donde sí se puede hacer alguna diferencia relevante, pero en términos más políticos, los ministerios más importantes, uno no ve que hoy día esté pasando algo para que pudiera haber un cambio de gabinete, o un cambio relevante, no un ministro que se va o un ministro que se queda, sino que un cambio de gabinete mucho más grande, más significativo el cambio. Sí, para que tengamos algún dato de referencia, Natalia, y ahí te doy la palabra, hemos tenido en 2 años de gobierno 3 cambios de gabinete, o sea, este sería el cuarto. Hubo un par al menos, no me acuerdo el tercero, que se dieron en circunstancias de efectivamente una suerte de acoso respecto al gobierno, ¿no? Uno luego del plebiscito del 4 de septiembre del 2022 y otro en el contexto del asedio que terminó con la renuncia del ministro Jackson, ¿no? Entonces ahí se aprovechó de hacer algunos cambios adicionales. Pero claro, yo no veo que en este momento haya un nivel de asedio de esa laya sobre ninguno de los actuales ministros en ejercicio como para decir por urgencia se hace y aprovechamos de mover otras piezas. Pero bueno, ahí volvemos a la pregunta, pues, a la pregunta que nos hacíamos recién anteayer y el fin de semana, y ahí te la pregunto, Natalie, como militante del oficialismo, y Pablo da en el clavo, ¿no? ¿Para qué hacer un cambio de gabinete? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que en tu aspiración debería ser el foco del gobierno en los 2 años que le quedan? Porque quizás de esa primera respuesta es que debería derivar la otra de con quiénes, ¿no? Pensiones, economía y seguridad, dijo la ministra toda a principios de semana. Bueno, ahí hay 3 ministros que están bien afirmados. Sí, pues. Natalie. Sí, yo creo que en primer lugar, yo creo que el análisis está muy bien, me parece correcto el análisis positivo, pero a la vez también en las palabras del presidente también vi un análisis bastante reflexivo, he escuchado también y he leído columnas que van en la misma línea, y creo que este cambio, un eventual cambio de gabinete, ¿no? Tiene que ir de la mano también con los objetivos que se quieren fortalecer por parte de este gobierno y también viendo el escenario nacional de cómo se está dando aquello, ¿no? Y efectivamente, considerando aquello, ¿no? Yo creo que tiene que ir en la línea de la fortaleza de las determinadas líneas. O sea, yo creo que la reforma tributaria es un punto importante que se quiere discutir en el Parlamento y que se quiere incidir, ¿no? Y efectivamente eso va a ver cómo se derivan también parte importante de los recursos para poder desplegarlo en las distintas materias que hoy día requieren ese presupuesto. No, lo mismo en el caso de pensiones, que yo creo que el gran debate, una cosa es las determinadas carteras que dependen directamente, ¿no? O derechamente de la gestión que pueden hacer los ministros o el mismo gobierno en su conjunto, pero también es importante la incidencia que pueda tener el gobierno en el Parlamento, que es muy importante, ¿no? Sabemos que
constantes obstáculos hemos tenido en ese espacio, y creo que es momento de despejarlo con habilidad política, con conversaciones importantes, negociaciones, acuerdos que efectivamente el gobierno entiende que tiene que realizar, pero también defendiendo las apuestas que en este caso el gobierno llegó, ¿no? O sea, creo que hay que tener flexibilidad, pero también la capacidad de defensa de esas ideas, la capacidad de defensa también de lo que se entiende de por qué somos un gobierno hoy día de izquierda progresista, ¿no? O de centroizquierda, si algunos quieren llamarlo así, porque tenemos sectores de la centroizquierda en el gobierno. Y ahí, dentro de todo ese escenario, ¿no? de esa cantidad de visiones de izquierda, existen puntos en común que tenemos, y creo que esos puntos en común son los que tenemos que ir a defender dentro del espacio, esos puntos en común que también hay mucho de necesidad que la gente requiere, como seguridad, como yo creo que educación es un tema a resolver, que no podemos esperar que un siguiente gobierno lo resuelva. Lo que está pasando en regiones con el servicio local de educación pública es un tema que hay que abordar, que no se puede dejar de un día para otro porque viene otra administración. Es un tema que el gobierno tiene que asumir, ¿no? Entendiendo que muchos de nosotros también tenemos un rol en la defensa históricamente de la educación pública, ¿no? Y creo que ahí son elementos esenciales para poder abordar un eventual cambio de gabinete que puede ser por cambios políticos, ¿no? Que yo comparto los dichos en el panel, que muchas veces se da, o se fortalecen también ministerios o figuras de algún ministro, porque también hay una correlación de fuerza importante por parte de un determinado partido, pero creo que este es momento de también hacer los ajustes para que se ejecuten los elementos. Y yo creo, o sea, que se ejecuten las propuestas. Y antes tenía un dato, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, a senadores de derecha que han indicado no, que vuelva la chaqueta amarilla. Y quiero decir, en materia de gestión, a mí me ha tocado por mi cargo ser consejera regional en el territorio de la región de Valparaíso, pero también con datos nacionales, que la ejecución presupuestaria, que esa dice mucho también de determinado gobierno, también fue bastante paupérrima por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que también hay una retórica que nuestro sector tiene que también saber debatir, ¿no? Que efectivamente, sin duda, reconociendo que hay errores, hay problemática en todo lo que es el Estado en su conjunto, en la ejecución, y que efectivamente hoy día hay funcionarios del sector del oficialismo que están ejecutando esas políticas públicas, pero también que no nos digan y no nos vengan a instalar que el gobierno de Sebastián Piñera o los únicos gobiernos de derecha han sido la panacea en gestión. De hecho, los datos son bastante por debajo, y creo que instalarlo que vuelva la chaqueta roja es una manera también de generar un debate bastante ficticio, un debate bastante, yo diría que tiene como objetivo levantar las banderas de la derecha en un momento y en algunos puntos que efectivamente requieren que hayan puntos en común, que hayan conversaciones, y que ahí nos damos cuenta que el objetivo de algún sector de la derecha es simplemente generar un obstáculo al gobierno para no avanzar con políticas que incluso son de Estado, muchas de ellas. Sí, bueno, nos quedan algunos minutos, ya que Natalie hacía alusión al tema de educación. No puedo evitar preguntarles respecto de esta tensión que hay, particularmente con senadores, y esto es bien transversal, respecto de lo que está pasando en materia de educacional, porque hay casi 3.000 niños que están sin cupos en colegios en el país. Esto fue alertado por la Comisión de Educación en el Senado. Algunos mencionaron que iban a acudir a la Defensoría de la Niñez. Está el tema, ¿no? El debate respecto de esto, pero en general sobre la gestión, y aquí enlazándolo con el tema anterior del gobierno en esta materia. Ocurrió lo de Atacama el año pasado y este año, ¿no? Con este paro súper extenso, la crisis de los servicios locales de educación pública, y en general una nota negativa al gobierno en materia de educación, y de una generación que viene de ese mundo también, ¿no? Que se hubiera esperado quizás ahí tener una mayor priorización en esta materia. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, ahí creo que justamente se evidencian las falencias de ciertos términos de gestión, de cómo tú administras los recursos, de cómo te anticipas las crisis,
Porque tú escuchas al ministro de Educación, por ejemplo, respecto a lo de Atacama, y crees que la situación está perfecta, que tiene una forma de tratar de convencerte de que el problema lo han abordado, que se han anticipado, que han la cuña del nido de águila fue malísima igual. Y de sí. Entonces han hecho él tiene un manejo comunicacional que de alguna forma intenta minimizar los problemas, y que fuera una virtud política que él tiene, pero el punto es que efectivamente se evidencian esas carencias en ese tipo de casos, lo de Atacama, esto de los cupos, y eso creo que no es algo aislado, tiene que ver justamente con la capacidad de los cuadros que hoy día están gobernando de justamente anticiparse o resolver los problemas. Hay un problema, yo creo, también de equipo, o sea, insisto, el ministro es la cara responsable de lo que ocurre, pero el Ministerio de Educación es un ministerio gigante, o sea, tiene una cantidad de subsecretarios que no tienen otros ministerios, maneja muchos recursos, tiene muchas instituciones colaboradoras alrededor que justamente hacen mucho más difícil la gestión, pero por eso es tan relevante que cuando un gobierno lo hace bien en algunas materias se nota, y cuando no actúa de la manera que uno esperaría también se nota. Y creo que en educación hay diferencias importantes respecto a esos temas. Está la discusión que instaló Karina Delfino también respecto a la selección. Entonces creo que hay un tema que está abierto, que de alguna forma el ministro creo que lo está resolviendo desde el punto de vista político, tratando de dar cierto orden, pero creo que en este tipo de materia hay justamente esas carencias se hacen más evidentes. O sea, hay un tema ahí en educación que justamente uno hubiera esperado hubiera sido la gran batalla, que hubiera sido el referente Frente Amplio, por ejemplo, y no se nota. O sea, hay proyectos obviamente, pero no está dentro de las grandes transformaciones que este gobierno quiere hacer. Y estamos hablando de pensiones, de salud, de reforma tributaria, pero en educación, donde justamente surgieron todos estos líderes, incluso el presidente, vinculado a demandas estudiantiles, pareciera que eso perdió fuerza, que a lo mejor justamente por la complejidad del ministerio y de la institución como ministerio, de llevarla, de manejarla, de llevarla día a día, creo que ha perdido justamente uno de los grandes temas con los cuales el Frente Amplio se instaló, con los cuales los dirigentes estudiantiles de ese momento, que hoy día son ministros, son presidentes, también se instalaron, y creo que ahí ha perdido bastante relevancia discursiva el tema de la educación. Y es sorprendente, justamente pensando en los orígenes de Frente Amplio y de los principales dirigentes que hoy día nos gobiernan. Bueno, estamos llegando al final del panel. Natalie, tenemos un minuto. Discúlpame. En las próximas veces tendremos muchos más, tú sabes, ¿no? Sí, no, yo feliz. Abordando el tema, yo creo que de alguna otra manera, durante estos últimos días hemos visto que se ha podido llegar a algún tipo de avance con el gremio, con las actorías sociales y de la comunidad de los sectores afectados en materia de educación, sobre todo en el norte de nuestro país, pero también quiero indicar que no es solamente la problemática que se esté dando en esos lugares, sino que también en otros lugares. Nosotros en la región de Valparaíso también nos toca el servicio local de educación, y también ha sido todo un trabajo, el traspaso de las corporaciones al servicio local. Por ejemplo, y no quiero dejar pasar, sé que usted es un espacio nacional, pero la escuela emblemática de la región de Valparaíso, la escuela Ramón Barros Luco, que más de 13 años no ha tenido ningún tipo de reparación, y ahí tenemos una falla de Estado. 13 años hemos tenido 4 gobiernos, que ningún gobierno se ha podido hacer cargo desde el terremoto del 2010, que no existe ningún tipo de recuperación para una escuela emblemática de Valparaíso, y hoy día el SLEP también está con carencia para poder hacer reparo de aquello, así que es un tema país, es un tema de Estado de la educación pública, no de un determinado sector. Bueno, temas país que se nos siguen acumulando. Ojalá haya más consensos al respecto. Bueno, hemos estado con Natalie Campuzano, con Pablo Rodríguez. Les agradecemos a ambos. Con Montserrat Rolano vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con Radio Análisis en Radio Universidad de Chile, UChile TV y la red de radios que piensan. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios